Ahí está, ¿no? ¿Ya están viendo la pantalla? Más bien el pizarrón. No, profe. Bueno, caray, ¿qué pasó? Ahora. Ya. Ya se ve. Ok, muy bien. Entonces vamos a comenzar. Volúmenes de sólidos de revolución. Y esto básicamente, la idea es simple. A ver. La idea es que yo tengo, bueno, vamos a localizarnos en un, pues no necesariamente, para empezar con la idea no necesitamos un eje coordenado, simplemente necesitamos una especie de cosita. Imagínense que esto es algo, claro que mis dibujos son muy deficientes. Esto es como un bolillo, es mi bolillo. Entonces, la idea es encontrar el volumen de este bolillo. ¿Cómo lo hacemos? Bueno, ustedes recordarán que cuando tenemos esferas así bien bonitas, cilindros bien bonitos, conos, o sea, todas las figuras que son bonitas y que no tenemos problemas para calcular su volumen, ya hay fórmulas. La bronca es cuando en la vida real nos encontramos esta cosa, ¿sí? O por ejemplo una botella de refresco va más o menos así. Le digo que yo soy muy malo para dibujar. Por ejemplo, hasta aquí podríamos calcular su volumen sin problema. ¿Por qué? Porque esto es un cilindro, ya tiene, ¿cómo se llama? Tiene una forma bonita y una forma. Pero la bronca está aquí en el cuello de la botella. Para encontrar ese volumen es complicado o sería muy complicado hacerlo desde nuestra parte que tenemos, que son las fórmulas. Entonces, ¿qué es lo que se hace en estos casos? Cuando tenemos un bolillo y cuando tenemos una botella. Bueno, lo que se hace es hacer un corte, más o menos aquí. Yo lo voy a intentar. Hacemos un cortecito. Bueno, vamos haciendo cortes. Cortes aquí. Otro corte acá. Híjole, qué feos cortes, pero bueno, disculpen. Bueno, con con este corte me basta, con el primer corte basta. ¿Por qué? Miren, si esta figura es simétrica, la mía no es simétrica, pero imagínense que sea simétrica. Yo tengo aquí un radio, ¿sí? Tengo un radio. Y acá esta cosa se le conoce como diferencial de volumen o delta X o no sé, como lo quieramos ver. La idea, como les digo, es la siguiente. Esta cosa va a ser mi altura. Entonces, recordarán que cuando yo tengo un cilindro, nunca les presentaron, si no conocen la fórmula del volumen de un cilindro, así ya tenemos problemas. ¿Cuál es la fórmula para encontrar el volumen de un cilindro? Para la fórmula para el volumen de un cilindro. Pi por radio al cuadrado por altura. Eso, ahí está. Entonces, esta idea la vamos a trasladar a esta rebanadita. Miren, ¿qué tenemos aquí? Tenemos un círculo. ¿Sí? Radio. Y nuestra H es Esta va a ser nuestra H, que es diferencial de volumen. Diferencial. Ajá. Pues, bueno, la voy a poner así como de... Vamos a poner que ya estamos en un eje coordenado. Vamos izquierda a derecha. Y este es X1 y este es X2. Entonces, el volumen de este cachito va a ser igual a pi por R cuadrado por
x2 menos x1. Ahora, imaginen que yo tengo muchas rebanadas. ¿Cómo encontraría el volumen completo del bolillo? ¿Qué tendría yo que hacer para encontrar el volumen completo del bolillo? Es como aquí, miren. Si yo lo secciono, y digo que este es H1, H2, H3, H4, H5, H6 y H7. Si yo secciono este cono en pequeños volúmenes, por ejemplo, volumen 1 sería pi por r cuadrada por H1. Volumen 2 va a ser igual a lo que mide esta cosa. Pi por r cuadrada por H2, si lo queremos ver así, menos H1. O sea, nada más quiere, imagínense que este es H2 hasta aquí llega. Volumen 3 es igual a pi por r cuadrada por H3 menos H2. Volumen 4 pues va a ser igual a pi por r cuadrada por H3, H4 menos H3. Y así me voy a seguir. ¿Qué es lo que yo quiero demostrar con esto? A ver, el volumen total del cilindro es pi por r cuadrada por h. ¿Pero qué tiene que ver ese h? Bueno, esa h es la suma de todos estos h chiquitas. ¿A poco no? ¿Sí me siguen o no me siguen? Sí, profe. Sí, profe. Entonces, el volumen, aquí, el volumen total, pues va a ser igual a la suma desde que i es igual a 1 hasta el número de h que yo tengo, que en este caso es 7, de pi por r cuadrada por hi a 2 menos h y menos 1. Ahí está. Ese es el volumen total. La idea es que yo, una vez localizando el volumen de un espacio pequeñito, de una rodaja, se le conoce como una rodaja, ¿qué es lo que tengo que hacer? Nada más tengo que sumar todos esos volúmenes y ya nos va a dar. ¿Qué es lo que quiere decir esto? Lo que quiere decir es que si yo ahora me muevo al eje coordenado, y por aquí tengo un volumen, tenemos esta cosa, así. Imagínense igual que simétrico y bla, bla, bla. Donde aquí es A y aquí es B. ¿Sí? Entonces, fíjense, este cachito, este es f de x. Ahí está. Esta rodajita de aquí. Esto que está aquí se le va a conocer como el diferencial de x. Ahora, ¿alguien me puede decir cuál sería el radio de esta rebanadita? Porque tenemos varios radios, miren. Tenemos otro. Aquí hay otro. No es simétrico, pero bueno, imagínense que es simétrico. Tengo yo varios radios. ¿Cuál creen que va a ser este radio? Este radio es que es seguir estas ideas análogas que ya las tenemos. Aquí los radios eran fijos, pero aquí la bronca es que ya el radio empieza a cambiar. Cada rebanada que yo agarro es un radio diferente. Pero ¿quién creen que va a ser ese radio? A ver. ¿Alguna idea de quién es este radio? Voy a tratar de hacerlo más simétrico para que se vea bien, porque si no, así no se ve. Tratar de hacerlo más simétrico posible. Lo intenté. Bueno, aquí está bien. Ahora sí, si yo me agarro una rodaja de aquí,
necesito que me digan quién es ese radio, a ver. ¿Alguna idea de quién es este radio? Si este es f de x. Ninguna. Vamos, hoy es lunes. Ya debe estar al 100. A ver, este puntito de aquí, ¿qué me representa? A ver, ¿alguien me puede decir qué representa este punto que está aquí? Yo le doy aquí una x1. ¿Quién es este punto que está aquí? No. A ver, muchachos, X chicas. sí. No. X sí es la distancia que hay desde aquí hasta aquí. Este punto que está acá es F, perdón, es XY, F de XY. ¿Sí? O sea, esta altura, cada una de estas alturas es una función evaluada en un valor de X. Este es X, este es Y. Recuerden que Y es F de X. Entonces, cada punto que está aquí va a ser una altura. Aquí tengo otro X2, pues este punto de aquí es X2, F de X2. ¿Ya recordaron esa parte de mate 1? Todavía no. Si yo tengo, si yo tengo una función que anda por acá y por acá vamos dando la función, yo me agarro un X1, este punto de aquí es X1, F de X1. Si yo agarro otro punto acá, y este es X2, este punto de acá va a ser X2, F de X2. Recuerden que F de X es igual a Y. O sea, Y me representa la altura. Si estoy arriba, estoy abajo del eje X. Va a representar la altura. Ya recordaron esa parte, porque esa parte es muy importante, la vamos a ocupar. ¿Sí o no? Díganme algo. Sí, profe. Seguro, porque lo vamos a ocupar. Entonces, esta es la altura, esta es la Y, miren. Aquí va la Y. Cambio de X, cambia de Y. ¿Ven? Y1, Y2. Entonces, estas son las alturas. Bueno, entonces regresando al problema del volumen y de mi dibujo muy feo. Si yo me agarro una rodaja aquí, ¿quién va a ser este radio? A ver. R, ¿quién es? R igual a qué? ¿Sería la altura? Y1. X2. F de X. Exactamente, F de X2, ¿sí? Este radio es F de X2. Por ejemplo, si este punto fuera, no sé, X3, ¿quién sería este de acá? ¿Quién sería este radio ahora? Pues va a ser F de X3. Y si este es X4, este radio es F de X4. Es la altura, ¿sí? Es la altura, es el radio. Entonces, si yo calculo el volumen de una rebanadita de estas, de cualquier rebanada, déjenme borrar todo esto para hacer un dibujo de nuevo bien, para que ya no quede tanto amontonadero. Entonces quedamos que esta cosa iba por aquí. Yo me voy a agarrar una rebanada. Dos, baja, hacer que vuelva a hacer esto. Bueno, trata de hacer mi mejor esfuerzo, es como un jarrón. Yo me agarro una rebanada aquí.
y este es X, este radio es f de X. Esta altura o lo ancho de la rebanada va a ser delta X. Ahora díganme, ¿cuál sería el volumen de esta rebanada? Volumen de rebanada. ¿Cuál sería el volumen? Recuerden que este es como una especie de cilindrito chiquitito. O sea, lo que yo estoy haciendo es tener algo así. Donde este, claro, es un radio y esta altura es un delta X. Entonces el volumen de esa rebanada, ¿cuánto sería? Pi por radio al cuadrado, que sería f de x por delta x. Exactamente. F de X al cuadrado por delta de X. Muy bien. Ahora, ya tenemos el de una rebanada. ¿Cómo voy a hacerle yo para encontrar el volumen de todo? Aquí hay otra rebanada. Aquí hay otra rebanada. Aquí hay otra rebanada. ¿Qué hago con esas rebanadas? Yo tengo muchas rebanaditas. Para encontrar el volumen de todo, ¿qué hago? Se suma. Se suma, ¿verdad? Entonces el volumen total pues va a ser igual a la suma de las rebanadas, ¿no? Suma de las rebanadas. ¿Y qué quiere decir eso? Bueno, que el volumen como va a ser igual a la integral de donde yo quiero calcular el volumen, si este de aquí es A y este es B, a la integral de AB de pi f de X al cuadrado diferencial de X. Este va a ser el volumen del sólido de revolución. Ahora, es una suma porque estoy sumando muchos, perdón, es una integral porque estoy sumando muchos. Por eso es importante que aquí tengamos la noción de integral, pero bueno. La idea es que estoy sumando todas las rebanaditas chiquititas. Y la idea del cálculo integral es que cuando yo quiero calcular un área, pues sumo esta, con esta, con esta, con esta, con este, con este, y al final me da la integral. Entonces aquí se traslapa esa idea al volumen. Entonces el volumen del sólido de revolución es a la integral de AB de pi por f de x al cuadrado diferencial de x. Ahora, ¿qué sigue? Pi f de x al cuadrado. Bien, ahora entonces, primero tenemos que identificar quién va a ser nuestra función. ¿Por qué? Porque esta pi ¿cómo se llama? Es una constante, es una constante. Así que esto va a ser igual a pi veces la integral de AB de f de x diferencial al cuadrado diferencial de x. Y vean, son ideas muy sencillas que, ¿cómo se llama? Que podemos rescatar. ¿Cuáles son las ideas sencillas? La idea es, fíjense, en matemáticas siempre hay que tratar de pensar lo más fácil posible. No hay que tratar de complicarse la vida. Y hay conceptos y el sentido común debe estar ahí. Si yo voy a calcular el volumen de algo y lo puedo romper en partes más pequeñas, entonces el volumen de todo es la suma de las partes pequeñas. Eso es lo que sería el sentido común. Ahora, lo importante es ver quién es f de x. Muchas veces esa f de x se las va a dar el problema, o uno como profesor les da
quién es f de x, o ya les dice cosas. Bueno, ahora, ¿por qué se dice sólido de revolución? Porque la idea es que yo ponga a girar esta curva alrededor del eje X. Entonces, cuando yo la pongo a girar alrededor del eje X, me va a dar este volumen. No sé si alguna vez han intentado hacer algo así parecido. A ver, un ejemplo de la vida cotidiana. No, pues no tengo ninguno. A ver, déjenme ver. No, déjenme ver. No, pues no me viene a la cabeza ninguno. Pero uno que sí podría, o sea, que no creo que hayamos hecho. La idea era buscar uno que hayamos hecho. Pero lo que sí podrían hacer es, por ejemplo, agárrense un hula, un aro, pues, un aro con los que jugaban al hula, agarren un eje fijo y pónganlo a girar. Denle la vuelta al eje fijo, se va a formar como una donita. Esa dona se conoce como toro. Bueno, como les digo, la idea aquí es que pongamos a girar funciones alrededor del eje X o alrededor de una recta, y esas funciones nos va a generar un volumen de sólido de revolución. Todo lo que está aquí adentro se puede considerar como macizo, bueno, no macizo, sino más bien es todo lo que podemos entender. Ahora, cambia un poquito la perspectiva, pero no cambia el análisis cuando nosotros, en vez de girar toda una recta, giramos solo una región. ¿Qué quiere decir con solo una región? Bueno, imagínense que ahora tengo dos funciones. Una va por acá, otra va por acá, y las pongo a girar alrededor ¿cómo se llama? Y yo las pongo a girar. Ay, qué fea función. No, pues no me sale. A ver, esta baja, sube y baja. Esta es una. Y la otra hace más o menos. Entonces, la región ahora que estoy trabajando va a ser esta rojita. Pero ahora aquí va a haber un hueco. Esto está hueco, esto no lo quiero. ¿Sí? Eso está hueco. Imagínense que esto es como un jarrón. Ahora aquí la pregunta interesante es cómo voy a considerar yo mi radio. A ver, ¿cómo lo consideraríamos? ¿Acuerdan de la idea de las, ¿cómo se llama? De las funciones, cuando teníamos dos funciones, una aquí y otra acá, y queríamos encontrar el área entre ellas? ¿Se acuerdan cómo lo hacíamos? ¿Qué hacíamos? ¿No se acuerdan? ¿Ya no se acuerdan? A ver, que si eso pasó apenas en la clase. La área grandota, necesitamos el área chiquita. ¿Sí? Y así obtenemos el área entre las curvas. La idea se traslapa a los volúmenes. Al volumen grandote le quito el volumen pequeño. Entonces, a ver, si ese es de volumen, ¿cómo quedaría? A ver, es la integral. Yo les ayudo a la integral. Ay, Dios, ya me salí del pizarrón. Que son los dos casos que vamos a ver. La integral de AB de pi. Ahora necesito que me digan la fórmula para el volumen grandote y luego le vamos a quitar el volumen pequeño. ¿Cómo quedaría?
Vamos, ¿alguna idea de cómo quedaría esa cosa? A ver, el volumen grandote sería este. ¿Cuánto vale ese volumen grandote? De acuerdo a lo que yo acabo de escribir acá arriba. La altura del radio, G de X. diferencial, ya. ¿Ah? Escucho. ¿Otra vez? G de X. G de X, ¿qué? G de X. Sería G de X menos F de X de X A ver, primero va aquí un cuadrado, ¿eh? al cuadrado. Menos pi, F de X, G de X al cuadrado. Todo esto diferencial de X porque estamos barriendo con la misma región. Ahora, si esto lo vemos así, pues esto va a ser igual a la integral de AB de pi por G de X al cuadrado menos F de X al cuadrado. No se les olvide la intuición. Son cosas que se supone que deberían ser más sencillas. ¿Por qué? Porque ya hay algo de intuición atrás. Entonces, ahora imagínense que no quiero el volumen de todo, sino que quiero encontrar, por ejemplo, imagínense que están haciendo un jarrón o una botella de coca. Entonces, adentro, bueno, ustedes ya tienen más de 18 años, ¿no? Imagínense que es una botella de cerveza, si eso llama más su atención. Adentro va a ir el líquido. Y esto va a ser el vidrio de afuera. Ese vidrio tiene un volumen, no es una laminita, es más, si fuera una lámina tendría volumen. Tiene un volumen, entonces la pregunta del fabricante es cuánto volumen, cuánto material voy a llevar. Y para saber cuánto material voy a llevar, necesito conocer cuánto volumen me voy a llevar. ¿Por qué? Porque aquí la idea es que no me interesa lo de adentro. Aquí no me interesa saber cuánto hay aquí adentro. Aquí me interesa saber es cuánto es el grosor de la botella. Acá arriba sí me interesaría saber cuánto líquido yo puedo meter en ese recipiente. Por eso es que aquí estamos calculando solo el volumen de adentro. Y aquí estamos calculando de alguna forma el volumen de las paredes. Ahora, esas son fórmulas, ya fórmulas establecidas. ¿Qué es lo que sigue? Es aplicar esas fórmulas. Esas fórmulas ya no se van a modificar. Lo único que vamos a hacer es ver quién es f de x, ver de dónde a dónde va nuestro intervalo y el pi siempre va a estar ahí de metiche. ¿Sí? Entonces vamos a comenzar con un ejemplo que es precisamente del cilindro. A ver, cilindro, a ver. Dice, calcular el volumen del cilindro con radio R en la base y altura H. Entonces vamos a ver. Vamos a calcular, vamos a demostrar de alguna forma el volumen del cilindro, pero con lo que ya tenemos. ¿Sí? Dice, calcular el volumen del... ¿Qué te pasa? De la recta que igual a 2 no y igual a constante al girar del eje X. Entonces hay que calcular el volumen sólido de la solución formado por la recta. Ay, perdón. Ahí está. Pero aquí en este teclado no agarro.
Ah, no le agarran el modus. Esperando, ahorita lo va a corregir antes de mandárselos. Dice, calcular el volumen de sólido de revolución formado por la recta Y igual a K al girar alrededor del eje X. Bueno, ¿qué tenemos? Tenemos lo siguiente. Yo tengo mi eje coordenado. La recta Y igual a K. A ver, ¿se acuerdan? O algo de intuición. ¿Dónde debería estar esa recta? Sobre el eje X, paralela al eje X, paralela al eje Y. Paralela al eje X o paralela al eje Y. ¿Dónde está la recta? A ver. Está paralela al eje X. Esta es mi recta. Este es Y igual acá. ¿Qué es lo que forma? Bueno, a ver, 1, 2, 3, 4. Acá va a tener ¿cómo se llama? Otra recta. O sea, la idea es que esto está girando. Entonces, cuando yo giro esa recta alrededor del eje X, me va a formar un cilindro. Me va a formar un cilindro. Y aquí no le puse de 0, H. Entonces vamos hasta aquí está el 0, acá está la H. Y lo que tenemos es un cilindro. Y de hecho no debería ser así. Deberías calcular el volumen de sólido de revolución formado por el rectángulo. Más bien por este rectángulo al girarlo alrededor del eje X. Qué bárbaro rectángulo. Entonces tenemos eso. A ver, ¿cómo encontramos el volumen? A ver, ideas. Volumen. ¿Cómo se calcula el volumen? Ya lo pusimos acá. Volumen es igual a pi veces la integral de AB de f de x al cuadrado de x. ¿Quién es nuestra f de x en este caso? Y de K. Y igual a k o k, nada más. Así que esto va a ser igual a pi veces la integral de AB de k cuadrada diferencial de x. ¿Cuánto vale esta integral? A ver. K al cubo sobre 3. A ver, Ah, no. espérame. A ver, ¿cuánto entonces? Miren, aquí hay que tener mucho cuidado. Una cosa aquí está la K y otra cosa es la X. Entonces, cuando nosotros estamos integrando con respecto a de X o respecto a cualquier cosa que no tenga que ver con X, esta cosa se considera una constante. Entonces, esto me va a quedar por K cuadrada por la integral de AB diferencial de X. ¿Sí? O bien, esto va a quedar pi K cuadrada X evaluado. Ahora sí vamos con nuestros límites de integración de 0h. Es muy importante que tengan bien claro que esto es diferencial de x. Me dice con respecto a quién voy a integrar. Si aparece diferencial de x, quiere decir que integro las x. ¿Sí? Si apareciera diferencial de k, entonces integro la k. Pero aquí no aparece la k, entonces, la x. Entonces, esto va a ser igual a esto y esto es pi k cuadrada por h. Y esto básicamente es el volumen de sólido de revolución del cilindro, pues. Pi por radio al cuadrado por h. Y se acabó. Nada más que esto lo hicimos considerando
voy a cambiar la redacción, pero es considerando todo el rectángulo, porque si yo nomás considerara la recta, lo que tengo no es un volumen, tengo, ¿cómo decirlo? Básicamente no hay volumen, porque una recta no tiene área. Entonces lo que estamos tratando de conseguir es área. Área que al rotarla sobre el eje X o sobre el eje Y me dé un volumen. Por eso es que tiene que ser todo el rectángulo. Voy a cambiar ¿cómo se llama? Esta parte. Más vamos a cambiarla de una vez, porque si no va a ser un rollo. Pena. Ahí está. Es calcular del volumen del sólido de revolución formado al girar el rectángulo formado por recta y igual a K y el eje X. De H. 0H. Creo que esto ya va a ser más claro. Que la canción. Ahí está. Entonces lo que gire no es no es solo la recta, es todo el rectángulo, ¿sí? Todo este rectángulo es el que está girando alrededor del eje X para que me dé un cilindro. Bueno, ese sería como que nuestro primer ejemplo. A ver, vamos a hacer otro. Calcular el volumen resultante de girar el triángulo formado por la recta y igual a 2x, coma x igual a 3, no escribo lo que pongo, x igual a 3, el eje X alrededor del eje X. Bueno, ahí está. Dice calcular el volumen resultante de girar el triángulo formado por la recta y igual a 2x, x igual a 3 y el eje X alrededor del eje X. Entonces, lo que nosotros estamos teniendo aquí, primero que nada, vamos a ver quién carajos es eso. Primero que nada tenemos que ver quién es la recta y igual a 2x. ¿Te acuerdas de otras rectas o ya no? Bueno, si no se acuerdan es sencillo. Simplemente, por ejemplo, agárrense esta, a ver. X igual a 3, vamos a hacer aquí, déjenme cambiar de cuadrícula tantito para ver. A ver, no, quítate. 1, 2, 3. Aquí está X igual a 3. Fíjense.
Cuando x vale 3, dice que y vale 2. Vale 2 por 3, que eso es 1, 2, 3. Híjole, ya no, me fui muy arriba. Vale 6. ¿Alcanza o no alcanza? ¿Alcanza o no alcanza? A ver, 1, 2, 3. No, no alcanza. Borramos. Hacerlo bien, ¿no? Se vea el dibujo. Claro y coherente. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Y démosle pura. Ahora sí. 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Esta es la recta y igual a 2x. Aquí está la recta y igual a 3. En serio. X igual a 3. Entonces lo que estamos haciendo es girar este triangulito. O sea, si yo lo hago con un espejo que ya no cabe para acá, lo que voy a hacer es girar ese triangulito alrededor del eje X y eso me va a formar una especie de cono. Un barquillo, un cono. ¿Sí? Entonces lo que vamos a tener ahora es que el volumen del sólido de revolución va a ser igual a pi veces la integral. Fíjense, la integral aquí nada más está, es este triángulo, va a ir de 0 a 3 de f de x al cuadrado. ¿Quién es f de x? A ver, díganme quién es f de x. 2x. 2x. Todo esto al cuadrado diferencial de x. Entonces ya tenemos esta cosa. Esto es pi veces la integral de 0 a 3 de 4x al cuadrado. A ver, díganme cuánto vale esa integral. Ahora sí, ya no la voy a hacer. Bueno, sí la voy a hacer, pero no la voy a escribir. ¿Cuánto vale esa integral? ¿Cuánto vale esa integral? Cuatro de x a la 3 sobre 3. Uh-huh. ¿Qué he evaluado? ¿Cuánto vale esto? $113.09. Bueno, y en decimal, esto es 4 tercios por 27, ¿no? Unidades cúbicas.
Sí, nada más, porque 0 al cubo es 0, entonces nada más es el 3. 3 por 3 son 9, porque son 27. Ya lo que sea que valga esa cosa, no sé. Bueno, es más, se puede simplificar un poquito más. Esto es pi, 4 pi. Espérame. Este 27 se va con, son 36 pi. A ver, si eso cuadra con lo que me dijiste, la verdad no sé. Pero que sí, 113. Sí, 113. Sí, está bien. Bueno, así es como calculamos el volumen de un sólido de revolución. Ahora, hay que tener nada más. Vean que las integrales son, ¿cómo decirlo? Yo creo que muy fáciles. O sea, no hay nada raro que aquí salga. Menos que se me ocurra algo raro, pero no. Son muy fáciles de resolver. Realmente lo difícil está en el análisis que uno le da. Pero si uno se regresa a los principios básicos, esto no debería ser tan complicado. Simplemente es tratar de ver qué es lo que yo estoy haciendo. ¿Sí? Aquí la altura o el radio, fíjense que aquí el radio pues me lo está dando la función. Este va a ser el radio, siempre este va a ser el radio, de donde pega aquí el eje a la f de x, este es el radio. Y como va cambiando el radio, entonces cambia la función. Acá en el cilindro, pues el radio siempre se mantenía constante, ese no se mueve. Por eso es que les digo que aquí la k cuadrada no dependía de la diferencial. ¿Sí? No tiene nada que ver. Ahora voy a hacer, todavía tengo tiempo, vamos a hacer más ejemplos. Déjenme hacer otro ejemplo. Otro ejemplo y aparte mis ejemplos. Vamos a hacer otro ejemplo un poquito diferente, pero nada que tenga que ser raro. Dice la región, dice calcular el volumen del sólido de revolución obtenido al girar la región comprendida. Calcular al girar la región comprendida. Al girar la región comprendida entre la curva y igual a x cuadrada. Igual a x cuadrada, eje x y la recta vertical. Eje x. Ay, no. Alrededor del eje x, alrededor del eje y.
Bueno, aquí va a cambiar un poquito nuestro problema. Primero que nada, alrededor del eje X ya estuvimos trabajando, ya vimos cómo se hace esta cosa, ya no hay mucho que decir. Y lo que vamos a hacer ahora es ver qué pasa. Alrededor nada más va con una R. Bien, entonces primero que nada tenemos que identificar qué es lo que está pasando. ¿Sí? Lo que está pasando es que tengo la recta y igual a x al cuadrado. Y esta recta está girando alrededor. Primero que nada vamos a hacerlo con alrededor del eje X. Entonces ahora sí intentaré hacer un dibujo más decente. Alrededor del eje X, vean. Y nos están pidiendo que vaya a x igual a 2. Entonces vamos a poner cuando x vale 2, esta cosa vale 4, 1, 2, 3, 4, que está 1, 2. A ver, ¿qué tipo de recta o qué tipo de curva es esta cosa que está aquí? A ver, díganme. ¿Qué tipo de curva es? ¿Y cómo la harían para hacer un dibujito? A ver, ¿qué tipo de curva es? ¿Es una parábola? Es una parábola, exactamente. Entonces una parábola que hace algo así. Llega hasta aquí. Este es x igual a 2. Cuando x vale 2, ya vale 4. Entonces el área que vamos a estar trabajando es esta. Este es el área. Esto es lo que se va a poner a girar alrededor del eje X. Y lo que voy a obtener es como una especie de trompeta. Y el volumen que se va a generar está aquí, ¿no? Entonces, esta es la recta x igual a 2. Eso, entonces quiere decir que el volumen, esto es alrededor del eje X. Bien, alrededor del eje X, esto es lo que tenemos. Entonces, el volumen pues, va a ser igual a pi veces la integral de 0 a 2. ¿De quién? A ver, ¿cómo quedaría nuestra función? Bueno, ya queda la función. La función es x cuadrada. ¿Sí? La f de x cuadrada. F de x. De x cuadrada. Todo esto al cuadrado diferencial de x. Esto va a ser pi veces la integral de 0 a 2 de x cuarta diferencial de x. A ver, tenemos el resultado de esa integral, pero sin fracciones, así expresado. ¿Cuál es el resultado de esta integral? Sin fracciones. Bueno, más bien sin decimales. Vamos. ¿Qué onda? Es una integral muy fácil. X a la 5 sobre 5. Ajá, evaluado de 0 a 2. ¿Cuánto da eso?
32 pi. 32 pi que no se Unidades olviden, cúbicas. 5 quintos. No se olviden del 5, no se olviden de integrar bien. Es x a la 5 entre 5. Evaluado es 32 pi sobre 5 unidades cúbicas. Muy bien. Ese es alrededor del eje X. Ahora, vamos a ver qué está pasando alrededor del eje Y. Alrededor del eje Y está pasando algo curioso. Miren. 1, 2, 3, 4. Aquí está. Tengo. Bueno, híjole. Qué fea parábola, pero bueno. No, está muy. Bueno, imagínense que esta es la parábola que andamos buscando. La recta. Este es x igual a 2. Este es y igual a x cuadrada. Y lo que ahora nos están pidiendo es encontrar el volumen que se va a generar aquí. Aquí, bueno, imagínense que esto tiene que subir hasta arriba, esta cosa. Pero también acá es junto con este. ¿Sí? Entonces, no estamos considerando este volumen de adentro. El volumen de adentro ese no está jugando un papel relevante. Ahora, ¿qué se hace en estos casos? Fíjense, aquí cambia el radio. ¿Por qué? Porque ahora el radio va a ir desde aquí hasta acá. Antes el radio lo medíamos de arriba hacia abajo. Ahora lo vamos a medir de izquierda a derecha. Ahora, ¿cómo vamos a ver esto? Vean, yo tengo una función que depende de... tengo primero que nada un cilindro, ¿no? Tengo este cilindro, nada más que aquí... sí, pues hay que considerar la intersección. Aquí este punto es el 2,4, ya que es el menos 2,4. Este otro punto. Entonces, este es todo nuestro cilindrito. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Pues la idea es... ¿cuál es la idea aquí? Pues la idea es encontrar el volumen de esta cosa, de la parábola, y una vez encontrado el volumen de la parábola, vamos a encontrar el volumen y el volumen de la recta. La recta es fácil, es un cilindro, ya vemos que es un cilindro. Entonces primero el volumen del cilindro, ¿cuánto va a ser? Tengo un cilindro de radio. ¿Cuánto mide este radio? ¿Cuánto mide de aquí hasta aquí? Vamos. ¿Cuánto mide de aquí a aquí? Mide 2. ¿Qué pasó? Pónganme atención. De aquí a aquí mide 2. ¿Por qué? Porque esta es la recta x igual a 2. De aquí a aquí mide 2. La altura. ¿Cuánto mide la altura del cilindro? ¿Cuánto mide de aquí hasta acá? Mide 4. Entonces el volumen del cilindro es pi por radio, que es 2 al cuadrado, por 4, que es la altura. Que en esto son 16 pi unidades cúbicas. Ahí está. Ese es el volumen del cilindro. Pi por radio al cuadrado por altura. La altura mide 4. Esta cosa mide 2. Ya no hay nada más que hacer. Ahora, lo que sí es que tenemos que ver es calcular este volumen que está aquí adentro. Y ahora, ¿cómo voy a calcular ese volumen? Si me enseñaron a calcular volúmenes alrededor del eje X, pero no alrededor del eje Y, ¿qué puedo yo hacer? ¿Alguna idea?
Aquí la idea es ahora despejar a X. ¿Sí? Despejamos a X. ¿Para qué? Para que consideremos nuestro recorrido sobre el eje Y. Entonces, primero que nada tenemos que despejar a X. A X. Entonces, X va a ser igual a más menos raíz de Y. Ahora, ¿qué raíz vamos a considerar? ¿La positiva o la negativa? A ver, ayúdenme con eso. Raíz positiva o raíz negativa. ¿Cuál tenemos? Raíz positiva, raíz negativa, raíz positiva, raíz negativa. ¿Qué pasó? Raíz positiva. Raíz positiva. Exactamente. Entonces vamos a considerar, entonces solo consideramos a X igual a la raíz positiva de Y. Ahora, entonces, ahora esta es mi función de Y. ¿Sí? Va a depender de Y. Cambia Y, cambia el valor de X. ¿Sí? Yo le doy un valor a Y, me da un valor a X. Yo le doy otro valor, me da otro valor. Doy un cambio. Entonces el volumen de esa cosa amarilla va a ser igual a pi veces la integral, y vean de dónde a dónde está corriendo la integral. Mi integral está corriendo desde 0 hasta 4. ¿Sí? Va de 0 a 4. 0 a 4. Aquí la integral correría de 0 a 2. Pero aquí va a ir desde 0 hasta 4, que es donde se están intersectando estas reglas. Estas curvas, perdón. Va a ir de 0 hasta 4 de f de y. Todo esto al cuadrado diferencial de y. Ahora, tengo que cambiar el diferencial. ¿Por qué? Porque ahora los cachitos van a estar sobre el eje y. Esto es diferencial de y. Que esto es pi, la integral de 0 a 4 de raíz de y. Todo esto al cuadrado diferencial. Y a ver, resuelvan esa integral. Esto ya es juego de niños. ¿Cuánto da esa integral? 16 pi. Bueno, no sé. A ver, vamos a verla. Entonces, pi por m. Ya no sé si integrales. ¿Qué me pasa? A ver, parte 2 son 10 de cuadrada entre 2 vamos. ¿Por qué 16 pi? A ver, esto es la integral de 0 a 4 de y. Esto es pi veces y cuadrada entre 2 de 0 a 4. Solo un pi, ¿no? 4 por 4 son 16, entre 2 son 8. Tener cuidado con las unidades cúbicas, con las integrales. ¿Sí? Entonces son 8 pi unidades cúbicas. Entonces el volumen de la región que yo estoy buscando, ¿cuál sería? Entonces el volumen buscado pues va a ser igual al volumen del cilindro menos el volumen generado por la parábola, y esto va a ser igual a 16 pi unidades
unidades cúbicas menos 8pi unidades cúbicas, y estos son 8pi unidades cúbicas. Ahora, como podrán ver, realmente las cuentas no son complicadas, no son difíciles, son integrales muy sencillas, muy sencillas. No hay, yo pienso que no hay mayor problema por esas integrales, porque casi siempre van a ser potencias, alguna que otra vez tal vez trigonométricas, pero no creo, la verdad, lo dudo muchísimo. Pero son cosas sencillas. Lo que hay que hacer sí es bien identificar sobre quién estamos trabajando, alrededor de qué eje estamos trabajando, y ver qué volumen nos están pidiendo, si es el volumen adentro del sólido o bien es el volumen de la cáscara. ¿Sí? Son cosas distintas. Por ejemplo, aquí alrededor del eje X se nos formó el volumen de un sólido, lo hicimos tal cual, pero alrededor del eje Y ya no, porque lo que pusimos a girar es esta región de aquí afuera. Entonces, cuando esta gira, empieza a ser una cáscara. Nada más la cáscara, lo de adentro no me interesa la cáscara. Entonces, pues van a ser cosas diferentes. Entonces, sí hay que tener mucho en cuenta, hay que hacer las gráficas, hay que ver qué región o qué área es la que nos están pidiendo evaluar, más bien encontrar el volumen de esa área al girar alrededor de cierto eje. ¿Dudas, preguntas, comentarios, reclamos, algo, nada? No, profe. No. Bueno, pues entonces nos vemos el próximo lunes. El próximo lunes voy a seguir un poquito más con esto y ya voy a pasar al otro tema, que es integración por fracciones. No, perdón. Integración por partes. Así que si tienen la oportunidad de leer ese de integración por partes, por favor échenle una ojeada a algo. Nos vemos, cuídense mucho. Las notas se las mando por la tarde. Excelente Sí, inicio de semana. gracias.